5.2 La crisis del Estado mexicano 1968 a 1982. Contexto general. En el periodo comprendido entre 1968 y 1982, el Estado mexicano entró en una crisis que se reflejó en los ámbitos social, político, económico y cultural. Estos problemas desembocaron en la apertura democrática y el cambio económico hacia el modelo neoliberal que existe en la actualidad. La crisis general se manifestó gradualmente durante el gobierno de Adolfo López Mateos, se incrementó en los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y se agravó con José López Portillo de 1976 a 1982. En estos años, el modelo de sustitución de importaciones sufrió dos ajustes importantes llamados modelo de desarrollo compartido y modelo de crecimiento acelerado. Durante este periodo, la explosión demográfica amenazó con rebasar la capacidad del Estado para satisfacer las necesidades básicas de la población. Por otro lado, la migración del campo a las ciudades y el crecimiento urbano desordenado demostraron su carácter irreversible. Así, la tensión social se convirtió en el principal factor de los cambios políticos y económicos. La crisis social. Una de las primeras manifestaciones de la crisis social de aquellos años fue el crecimiento acelerado de la población en México. En 1940 había un poco más de 19 millones de habitantes. Esta cifra llegó casi a 67 millones en 1980, es decir, la población incrementó 350% en 40 años. La tasa de crecimiento en la década de 1930 a 1940 fue el de 1.7% y para el periodo de 1960 a 1970 se duplicó. Este crecimiento inusitado significaba que, de seguir así, el siglo XXI se iniciaría con una población exorbitante que rebasaría la capacidad del Estado para garantizar una vida digna. El gobierno implementó una intensa campaña de control poblacional que denominó de planeación familiar. Los resultados fueron positivos y para la década de 1970 a 1980 la tasa de crecimiento disminuyó considerablemente. Sin embargo, la rapidez con que había aumentado el número de habitantes no permitió al gobierno establecer estrategias de atención. La presión sobre los servicios, los recursos y sobre el mercado laboral sobrepasó la capacidad gubernamental. A su vez, el acelerado crecimiento de la población derivó en dos problemáticas que aún persisten: el descontrolado crecimiento urbano y la migración hacia Estados Unidos. La guerrilla. El autoritarismo que caracterizó al régimen político mexicano, la crisis económica y la demanda social de atención y satisfactores se tradujeron en movimientos armados urbanos y rurales que consideraron que enfrentarse al gobierno era la única vía para ser escuchados. Desde 1947 pueden rastrearse los orígenes del movimiento guerrillero en México, pero fue durante los años 60 cuando comenzó a tomar forma, y para el periodo que estamos estudiando ya preocupaba a los gobernantes. En 1968, en plena agitación estudiantil, el grupo guerrillero del pueblo, Arturo Gamis, atacó un aserradero en Chihuahua. Al año siguiente, el gobierno del presidente Díaz Ordaz puso en marcha la operación militar Gran Rastrilleo, en busca de grupos armados en el estado de Guerrero. Así comenzaron las labores de inteligencia policiaca y con ello la llamada Guerra Sucia. Se le llama así a las actividades no reconocidas por el gobierno mexicano, como encarcelamiento, tortura y desaparición de opositores políticos. Entre otros grupos, durante el periodo estuvieron activos los siguientes: Partido de los Pobres, fundado por Lucio Cabañas, profesor; Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, cuyo líder fue el profesor Genaro Vázquez Rojas, en el estado de Guerrero; Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo; Liga Comunista 23 de septiembre, Comité de Defensa Popular, Unión del Pueblo y Movimiento Armado Revolucionario. Los grupos guerrilleros actuaron en todo el país, aunque nunca formaron un movimiento unificado. Bajo el rubro de guerrilla urbana o rural, según fuera el escenario de sus ataques, se aglutinaron personas de diferentes ideologías y con distintos propósitos que actuaban por ideales sociales o por intereses políticos o económicos. Los movimientos sociales. El movimiento estudiantil de 1968 marcó el inicio de una lenta transformación del régimen político, así como el avance, cada vez con mayor fuerza, de los movimientos sociales en contra del autoritarismo, la corrupción y el fraude con que se conducía la clase política mexicana. Sin embargo, el movimiento estudiantil de aquel año no fue el único. Apenas unos años después de los acontecimientos de 1968, el 10 de junio de 1971, ocurrió la matanza del Jueves de Corpus, en la que el grupo paramilitar llamado Los Halcones reprimió de forma violenta una marcha de estudiantes
cerca de la estación Normal de la línea 2 del metro de la Ciudad de México. En 1976, electricistas disidentes del sindicato oficial emplazaron a huelga y fueron reprimidos por la policía. El mismo año, las protestas de trabajadores agrícolas del Valle del Yaqui, en Sonora, llevaron a la expropiación de 75,000 hectáreas de terrenos de cultivo en su favor. El periodo finalizó en medio de huelgas y amenazas de huelgas en diferentes sectores. En general, los movimientos sociales del periodo estuvieron protagonizados por estudiantes o por obreros, aquellos como opositores ideológicos del régimen y estos motivados por los vaivenes económicos del país. Los movimientos sociales no solo estuvieron protagonizados por la clase trabajadora o por estudiantes. La creación del Comité Nacional Mixto de Protección al Salario en 1974 fue una respuesta al malestar de los sectores medios del país, pues dicha institución surgió con el propósito de defender el nivel de vida de la clase media, lo cual no se había logrado. La crisis económica. El desarrollo compartido. México aprovechó la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial para implementar el modelo de sustitución de importaciones. Sin embargo, tras 12 años de inestabilidad económica internacional, tuvo que hacer ajustes hacia un modelo de desarrollo estabilizador. Su intención era equilibrar el desarrollo mediante la intervención estatal en las áreas que presentaban desajustes. El modelo de desarrollo estabilizador funcionó durante 3 sexenios, 1952 a 1970. Sin embargo, al comenzar los años 70, la inversión pública y privada disminuyó y el sector agrícola se estancó. La sociedad de aquellos años cuestionó fuertemente la estrategia gubernamental porque la riqueza de la nación se había concentrado en pocas manos. La brecha entre ricos y pobres era muy grande. 10% de la población concentraba la mitad de los ingresos, mientras que el 50% de los mexicanos en conjunto recibían apenas el 15% de ellos. Esta desigualdad causó algunos movimientos sociales, por los que Luis Echeverría precisó que había que cambiar hacia un modelo de desarrollo compartido, es decir, un modelo en el que la riqueza fuera para todos. Sin embargo, el modelo de desarrollo compartido fue un elemento del discurso político, solamente se aplicó de 1970 a 1976, tiempo insuficiente para hacer operativa una transformación y por ende no dio resultados. El crecimiento económico acelerado. El modelo de desarrollo compartido derivó en una gran injerencia del Estado en la economía del país, lo que causó inconformidad y alarma en el sector empresarial, que reaccionó llevándose sus capitales al extranjero. Esta fuga de capitales generó una crisis económica en la nación. El peso, que durante 22 años había permanecido estable, perdió valor. En 1976, el precio del dólar estadounidense pasó de 12.5 a 19.1 pesos. En este contexto surgió el modelo de crecimiento económico acelerado. Entre 1971 y 1973 se descubrieron yacimientos de petróleo y gas en regiones de Poza Rica, Tampico y Nuevo Laredo, así como en Chiapas y Tabasco, lo que propició que en 1974 se rompiera el récord de producción de hidrocarburos. En 1976 comenzó la explotación del complejo Cantarell, que convirtió a México en uno de los 5 principales productores del mundo. Al mismo tiempo, el precio mundial del petróleo se incrementó como consecuencia de las crisis de 1973 y 1979, en las que los países productores del Medio Oriente se opusieron a la política imperialista de Estados Unidos y las naciones europeas. Esas circunstancias, abundancia de petróleo y altos precios internacionales, permitieron a México contar con ingresos extraordinarios para afrontar la crisis económica interna. La estabilización del petróleo y su precio, incluso que bajara mucho, provocó que el país entrara en crisis, pues carecía de otras fuentes de ingresos que compensaran esta eventualidad. Al finalizar el periodo, la deuda externa había pasado de 34,000 a 85,000 millones de dólares de 1978 a 1982 y el peso se había devaluado hasta llegar a 70 pesos por dólar. Con la crisis económica más severa hasta el momento en el país, se cerró el ciclo que comenzó con la sustitución de importaciones y empezó la era del neoliberalismo. Política. En 1968 y 1982, los gobiernos priistas generaron una imagen de autoritarismo y corrupción que ponían en entredicho la vida democrática de la nación. Entre la población prevalecía la impresión de que las elecciones en México eran una simulación, lo que originó cuestionamientos de la sociedad. La crisis social fue el factor de presión que orilló al régimen del Partido Único a realizar cambios democráticos. Los movimientos sociales, como el estudiantil y los guerrilleros, así como la explosión demográfica, eran una crítica constante contra el régimen. Como consecuencia de la presión social, en enero de 1970 se reformó la ley electoral para conceder el voto a partir de los 18 años. Sin embargo, en las elecciones de julio de este año,
Luis Echeverría Álvarez ganó la presidencia con 80% de los votos. El contexto de fondo en la política mexicana no parecía cambiar. En las elecciones intermedias de 1973, en las que se elegían diputados y senadores, el PRI obtuvo 70% de la votación, el Partido de Acción Nacional, PAN, 14%, el Partido Popular Socialista, 3%, y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, 1.8%. Pese a los números, se trató de las elecciones con mayor pluralidad registradas ante ese momento. Esos incipientes adelantos quedaron sepultados con el proceso electoral de 1976. En septiembre de 1975, el PRI anunció la candidatura de José López Portillo a la presidencia. En enero del siguiente año, el PAN decidió no presentar candidato, mientras el PPS y el PAR anunciaron que apoyarían al candidato oficial. Cuestionado dentro y fuera del país, el régimen del Partido Único tuvo la necesidad de realizar reformas de orientación democrática. En abril de 1977, Gustavo Díaz Ordaz fue nombrado embajador de México en España. Al mes siguiente, Luis Echeverría fue nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario de México, aunque sin sede fija. De este modo, los dos protagonistas de los hechos violentos de 1968 en Tlatelolco y 1975, el jueves de Corpus Christi, desaparecieron del escenario nacional. En el mismo año de 1977, con la intención de mostrar voluntad democrática, el gobierno permitió que se formara el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, Comité Eureka, creado por Rosario Ibarra de Piedra. El país afrontó esta crisis política con reformas que, aunque poco significativas en el corto plazo, causaron transformaciones decisivas en el futuro.